Ay, buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Pues nada, Survivors. Otra vez andamos por acá. Y pues vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a caminarle un rato de este lado. No tan lejos. Esperando a ver qué nos encontramos, qué de bonito hay, qué de diferente. Pues nada. Vámonos, Survivors. Que cae el sol. Vámonos. Internarse en estos lugares sí que está más complicado porque hay mucho más peligro de que salga alguna serpiente por aquí. Así que vamos a ir viendo por dónde pisamos para podernos mover a gusto. Parte del valle donde hemos estado anteriormente, pero de aquel lado, por allá al fondo es donde hemos estado. Espero pues que no nos salgan maleantes, ¿no? Que es en realidad lo que más nos apura aquí por estos lugares. Es muy temprano, pero siempre hay que ir con cuidado y precaución. Por acá no había venido. Por acá sí me había estado reservando para no venir por aquí. Hemos cruzado un par de lugares en medio monte, pero decidimos meternos por acá. Nos hizo más fácil venir a dar la vuelta por acá. Aquí prácticamente ya solo por completo. Sí me llama la atención ese escurrimiento de agua nada más. Ok. Quiero ver si encontramos alguna liebre que esté fuera del camino o algo de aquí de parte de la naturaleza. Pero les digo, esto sí es un poco más difícil que andar en un zoológico. Demasiadas aves, pero no se dejan filmar. Parte de un río. Vegetación verde. Supongo que hay
pues supongo que hay paso de agua. Oiga. Vamos a ver, pero ¿por dónde vamos a bajar? Está pendiente, así que se agarró desprevenidos. Uy, y aquí llegamos a una encrucijada. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Derecha, seguimos bajando. Izquierda, nos desviamos un poco. Es que no he estado de este lado. Vamos a darle acá a derecha. Vamos a ver qué pasa. Les digo que aquí lo más cuidado que debemos de tener es, pues, son lugares muy solos, bastante solos. De hecho, pone nervioso hasta el sonido, porque no existe. Entonces, para ir teniendo cuidado y andar muy a la expectativa de lo que vaya a pasar o de quien nos vayamos a encontrar. Curioso, ¿no? ¿Un espantapájaros? Tal vez. Pero sí les digo que debemos de tener cierto cuidado con esto perfectamente, porque pues no sabemos tampoco las intenciones que tenga la gente que ande por aquí, ¿verdad? Y esto lo seguimos bajando. Les digo, pone nervioso hasta el sonido que no existe, ¿eh? Porque miren, se dan cuenta que no hay, con excepción de Max que viene jadeando, pero fuera de eso no escucho algo más, ¿eh? Viajan los sonidos. Oh, hasta el fondo, al centro de la pantalla, si logran ver, hay una estructura. Pues es una carretera que pasa, pero hasta allá. Está como a unos 5 kilómetros, 6 tal vez, de aquí, y viaja el sonido de los carros que pasan allá. Pero aquí, pues no hay sonido alguno, ¿eh? De verdad que no noto ningún sonido. Y lo que pone nervioso, ¿saben? Uy, me imagino esto por las noches. Caray, ha de ser horrible. De verdad, horrible que ha de ser esto por las noches. Silencio muy abrasador. Allá hay una vereda. Yo creo que vamos a ir para allá, porque aquí yo no veo. Si es que el camino sigue, eso es lo malo, que estos caminos se conectan con quién sabe qué y quién sabe
¿Dónde? Y siguen y siguen y siguen las veredas. La verdad, no sé quién las hace o con qué intención, bueno, con qué intenciones para cruzar. Pero, ¿hacia dónde, saben? Vamos para acá. Para no variar, ¿no? Para no variarle. Hijo de su madre. Pero se ve como un... Siéntate. ¿Qué ves? Siéntate. Se ve como si fuera... Híjole. Como si es... Oye, si de verdad fuera una... Ay, no lo sé. No sé. Está raro, ¿no? Muy extraño. Ya saben, en estos lugares no sé cómo es que llegó aquí, ¿verdad? Pero pues llegó. Bueno, ahí atrás hay alguien. Hay un sofá y hay alguien acostado. No me voy a acercar, pero lo vi cuando venía de este lado. Le alcancé a ver el sombrero. Así que vámonos, vámonos, vámonos. No sé qué hace alguien por acá, ¿verdad? Vámonos. Vamos, ven. Vamos a ver qué caminos o dónde nos lleva. Les digo que esto es lo curioso de que hacen caminos que, pues, muy extraños, ¿saben? Y pues desconozco. Este es camino trazado por el hombre, por supuesto. Aunque supongo que para que vengan a pasear con sus racers, supongo. Pero sí está bastante extraño, ¿no? Ay, caray. Esto ya empieza a subir. Sí que son lugares extraños estos, eh. No sé a dónde lleve esto. Es que forzosamente aquí solamente pasan con camionetas o ricer. Cuatrimotos tal vez. Pero no lo sé. Prosigamos. Fallas geológicas. Una cueva. No, no, falla nada más. Pues es un camino, simplemente.
tan fina la arena que hay aquí que pues supongo que esto se llena en temporada de lluvia. ¿A dónde nos lleva esto? Voy a estar esperando a alguien por arriba. Y hasta aquí. Aquello ya está más difícil de pasar. Pero entonces, ok. Lo hacen. ¿Y para qué? Para llegar aquí a la nada. No entiendo. No entiendo, hacen caminos, pero... para traernos aquí a la nada. No lo entiendo. Saben, estoy algo nervioso. Siento que alguien nos está viendo. Ya saben, de esas, no sé, sensaciones. Pero pues no veo nada ni escucho nada, escuchen. Yo no hay sonido alguno, pero son los nervios. Les digo que estos lugares, por lo mismo de que están callados, solos, uno se imagina cosas, se imagina situaciones que pues no. Muy extraño. Muchas fallas por parte de... Es la erosión del agua, ¿saben? Pero esto no es erosión del agua. Bueno, Survivors, con este silencio incómodo, incómodo, damos por terminada el sendero de hoy. Extraño, ¿no? Todo eso, caminos muy raros. Pero bueno, Survivors, cuídense. Estamos en línea, Survivors. Cuídense. Vámonos. Just keep being you. Yeah.